Saludos a todos detrás de la cámara. Hoy hablamos de un incidente peor que Chernobyl. Bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy es 21 de julio del año 2019, 50 años después del alunizaje en nuestra luna, y no ha ocurrido ninguna invasión extraterrestre. Pero ese no es el tema de esta charla. Hoy hablamos de un accidente en una planta nuclear rusa que se mantuvo en secreto por más de 30 años. Recientemente hubo una miniserie en HBO dedicada al desastre nuclear de la planta de Chernobyl, en la ciudad de Pripyat, al norte de Ucrania. Un accidente que ocurrió en abril del año 1986. Esta serie propulsó una avalancha de turistas amantes del riesgo y de la adrenalina que visitaron las ruinas de la ciudad fantasma de Pripyat, sin precaución a la exposición de la radioactividad residual que queda en esa ciudad. Tenemos una tendencia a pensar que Chernobyl fue la primera catástrofe que le cambió la vida a los habitantes de una ciudad o poblado. Pero de este evento, debido a la cobertura y que pocos años después estuvo accesible debido a la caída de la Unión Soviética, aprendimos que estos eventos a largo plazo son más terribles que la bomba atómica que cayó en Hiroshima, donde hoy no hay radioactividad y es una ciudad que pulsa con vitalidad, mientras que Pripyat no será 100% segura para el ser humano hasta dentro de 20.000 años. Pero la realidad es que el accidente de Chernobyl no fue el primero. 30 años antes, el mundo no se enteró que en el centro de Rusia, al este de los montes Urales, ocurrió el accidente radioactivo conocido como el desastre de Kyshtym. Resulta que en aquella época, donde se conocía muy poco sobre la radioactividad, la Unión Soviética comenzó a construir ciudades secretas cuyas localizaciones eran borradas de los mapas y sus habitantes eran borrados de los registros de ciudadanos. Estas ciudades estaban dedicadas al desarrollo, diseño y producción del arsenal nuclear de la Unión Soviética. Los ciudadanos soviéticos en estas ciudades no podían salir. Eran prisioneros de su ciudad y tampoco nadie del exterior podía entrar. Al principio estas ciudades se conocían por números y la ciudad que nos interesa en esta charla se llamaba originalmente Ciudad 40. En la Ciudad 40 se encontraba una de las instalaciones más importantes en la elaboración de armamento nuclear soviético. Esta instalación se llamaba Mayak, construida entre el año 1945 y el año 1948. Aquí fue que se desarrolló la primera bomba atómica soviética. Para enfriar los reactores de las plantas nucleares se utilizaba un sistema abierto que se alimentaba de agua del río Techa y el lago Kyststak, que subsecuentemente sus aguas se convirtieron en aguas radioactivas, contaminando a una gran cantidad indeterminada de personas, animales y plantas. El efecto nocivo sobre estas personas está cubierto por el manto de la secretividad del gobierno soviético. Se dice que 124.000 campesinos estaban viviendo a lo largo y tomaban de las aguas del río Techa. La administración de la instalación Mayak, entonces, al ver que todos estos cuerpos de agua estaban demasiado contaminados por radiación, optó por guardar la sopa radioactiva en tanques subterráneos enfriados por un ineficiente sistema de refrigeración.
Y en adición, echaban residuos directamente radiactivos en el lago Karachay, al sur de Mayak. Debido a las malas e ineficientes prácticas de cómo almacenaban material radiactivo en aquel entonces y por las deficientes condiciones de trabajo en el complejo Mayak, todo esto se unió para causar en el 29 de septiembre del año 1957, producto de un fallo en el sistema de refrigeración, que un tanque que almacenaba decenas de miles de toneladas de desechos nucleares explotara con una fuerza equivalente a 100 toneladas de TNT, lanzando 160 toneladas de concreto volando por los aires y liberando aproximadamente 20 megacurios de radiación a la atmósfera. Los datos no son claros, pero al menos 200 personas murieron debido a la radiación. Unas 10.000 personas fueron evacuadas de sus casas y 470.000 personas, o sea, 500.000 de personas, estuvieron expuestas a la radiación. Como si fuera una leyenda, debido a que la Unión Soviética mantuvo el incidente en secreto por décadas. Y recordemos que los civiles no existían en los registros, no existían oficialmente. Se dice que la gente se horrorizaba con la incidencia de enfermedades misteriosas y desconocidas para ellos, que fueron surgiendo mientras pasaba el tiempo, después de oír la explosión y de ver una extraña nube verdosa en los cielos. Describen que las víctimas tenían la piel desprendida de sus caras. La piel desprendida de sus caras y de sus manos y de otras partes del cuerpo. Cientos de hectáreas quedaron estériles e inutilizables y quedarán así durante décadas y tal vez siglos. Tropas soviéticas destruyeron las cosechas, destruyeron las residencias y las granjas de los campesinos. Las mascotas y todos los animales de granja fueron sacrificados. Se dice que cientos de personas murieron subsecuentemente al pasar el tiempo, que fueron miles los perjudicados, y las áreas circundantes fueron desalojadas en un proceso que duró muchos años y que fue denominado como el tercer incidente más grave de la historia, clasificado en un nivel 6 debido a que ocurrió en una época donde existía una enorme secretividad en la Unión Soviética. Por esta secretividad, algunos sospechan que tal vez más de 500.000 fueron víctimas al ser expuesta a la radiación esparcida por la explosión. Y a eso sumamos los niveles de contaminación ya existente en los lagos y en los ríos, que ya previamente había contaminado a cientos de miles de personas. Y debido a todo lo que yo he dicho hasta este momento, algunas personas piensan que fue el peor accidente nuclear de la historia, porque naturalmente ocurrió en el punto donde existía el mayor secretismo en la Unión Soviética. Como mencioné, el régimen soviético mantuvo en absoluto secreto este accidente. Las primeras informaciones fueron reveladas de forma parcial en el año 1976 por el biólogo disidente ruso Yauris Medvedev, cuando salió de la Unión Soviética para vivir en Inglaterra. La Unión Soviética aceptó oficialmente el incidente, pero no hay información que aceptaron una investigación después de la caída de su sistema de gobierno. Pero la CIA conoció del incidente cuando ocurrió y decidió ser cómplice del secreto para que los estadounidenses no le tuvieran pánico y miedo a estas instalaciones dedicadas a producir el material radioactivo para las bombas nucleares dentro de Estados Unidos. Y el U-2, sí, el U-2 derribado sobre Rusia
donde su piloto fue arrestado por los soviéticos en el año 1960. Fue derribado mientras espiaba el complejo Mayak. Hoy, esta parte de Rusia continúa siendo una ciudad cerrada y hermética, aunque le cambiaron el nombre de Ciudad 40 a Ozerk. La instalación Mayak le regaló al mundo la zona más contaminada con radioactividad del planeta, el lago Karachay, donde cualquier persona muere en una hora si se para en las orillas de este lago. En el año 1968 azotó una gran sequía que bajó drásticamente los niveles de este lago, provocando que el viento arrastrara polvo radioactivo de sus áreas secas, viajando por las corrientes de aire, irradiando otro 500.000 de personas con una radiación equivalente a 5 megacurios. Para evitar otra catástrofe nuclear, se tuvo que llenar todo el lago de cemento para de alguna forma atrapar gran parte de la radiación en un proceso que terminó en el año 2015, apenas 4 años atrás. De la foto aérea podemos ver que el lago Karachay es hoy una gran zona de tierra sin vegetación. Por otro lado, el lago Kyzylstak continúa radioactivo y no se permite que personas vivan cerca de sus orillas. Y la peor realidad de todo esto es que en silencio los habitantes de estas zonas dedicadas a la maquinaria nuclear rusa continúan sufriendo de una cantidad alarmante de casos de cáncer, deformaciones y de otros problemas de salud asociados a los efectos de la radioactividad. Ya hemos llegado otra vez al final de otra corta charla. Como siempre les digo, un día no se pierde si aprendemos algo nuevo. Verifiquen todo lo que yo he dicho y formulen sus propias opiniones. Recuerden que nadie debe pensar por usted y yo puedo estar disparateando. Si no está suscrito a este canal, lo invito a que se suscriba. Comparta esta charla, recomiende este canal, me da un like, no olvide de darme un like y nos vemos muy pronto para hablar de todo un poco y de cualquier cosa.